Es ahí donde nosotros podemos ver, con las palabras que dice Pablo, mucha gente dice, bueno, Pablo decía eso, y yo no podría decir lo mismo, dice un predicador. Como que este predicador, otro Dios le hablará a él. ¿Sí? Usted tiene que entender que si a unos hombres Dios les habló y se manifestó fuertemente en ellos, no quiere decir que usted sea una persona menos hábil para que Dios la use. Amén, porque el que trabaja en los hombres es el mismo Dios. A mí me ha tocado oír grandes predicadores que yo no sé por qué se ponen en ese ejemplo de decir, yo no me atrevo a decir lo que dijo Pablo, porque Pablo era esto, Pablo era lo otro, sin importar lo que era Pablo, no era Pablo sino era Dios en él. Amén. Entonces, ¿por qué ellos tienen cierto temor o se quieren hacer a las víctimas, diría yo, de decir, ese Dios tan poderoso que actuó en Pablo nunca va a poder hacer nada en mí? Como si fuera las obras y no por la fe o por la gracia del Señor. ¿Estamos entendiendo? Amén. Yo sé que hay hombres que hay que darles honra, pero hay que reconocer que en todos fue el mismo Dios el que nos llamó también a ustedes y a mí. Entonces hay que entender todo eso también. Pero sigamos leyendo en Colosenses 1:25, dice, de la cual fui hecho ministro según la sabiduría, según la administración de Dios. Luego dice que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Sí? No hay nada escondido ahí. Pablo está hablando abiertamente de quién viene todo lo que él sabe, de Dios. Amén. Él nunca dijo, yo tenía unos libros cuando yo era religioso que empecé yo a leer por ahí en el cerro y yo me hice muy poderoso, aparte de lo que Dios me echó. Porque eso es lo que cree mucha gente de hoy en día, ¿sabían? Ellos dicen, con lo que Dios me habla, con lo que Dios me enseña y los libros que tengo yo, voy a ser bien poderoso, dicen algunos. Pero nada que ver, nada que ver. Por eso Pablo lo pone muy claro para que nadie piense más de lo que tenga que pensar de él. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. Dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Ahí es donde entra, donde viene ya la bendición para la iglesia del Señor. Por eso el tema de hoy. ¿Cuál era el tema de hoy? El misterio de Dios para nosotros. No todo el que se dice ser del Señor recibe misterios, porque posiblemente para empezar ni ha creído en el Señor Jesús. Pero Pablo, sabiendo toda esa sabiduría con la que él habla de parte de Dios, dice, bueno, que hay un misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, o sea, hace mucho tiempo. Amén. Dice entonces, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuántos de aquí se sienten santos? Honestamente, dígalo. Él dice, yo soy santo, perdón, ser santos porque yo soy santo. Entonces no tenemos que contradecir a Dios en nada. Hagamos lo que hagamos, tratemos nosotros de creerle a Dios. Porque si hay un problema en Dios, para con ustedes y conmigo, ya nos sirvió de tropiezo el Señor. No cerremos las puertas donde Él las está abriendo. Usted crea que usted puede por el Señor y el que estaba a trabajar en usted. Amén. Porque si ahorita usted dice, yo no sé, usted está dudando. Usted está dudando. Los santos son todos aquellos que Él ha estado, ha llamado, ha trabajado y los ha puesto para la obra. Todos estamos puestos en las obras aquí. Por eso dice que ha sido manifestado a sus santos, y ahí es donde entran ustedes y yo y todos los que le han creído, para recibir pues estos misterios. Ahora, ¿cuáles? Los que Él llamó con su propósito. Hay gente que todos, la mayoría diría yo, tenemos un propósito en el Señor. Todos tenemos un propósito en algún tiempo y en algún día de nuestra vida cristiana en el Señor. Miren, pónganle una marca y vamos a ver 2 de Timoteo 1:9. Hacia adelante. Hacia adelante está, aleluya, segunda de Timoteo 1:9. Vean lo que dice aquí. Vuelve y repite otra vez para poder nosotros entrar muy claramente quiénes o quiénes no son sus santos
No se refiere a figuras hechas de plata ni de oro. Se refiere a personas en esta tierra, a hombres que están entre lobos, a hombres y mujeres de carne y hueso, que tienen familias, que no tienen familias, pero están temiendo y temblando delante del Señor. Dice en 2 de Timoteo 1:9, dice, quien nos salvó, amén, nosotros sabemos quién nos salvó. Y oigan bien lo que dice aquí, y llamó con llamamiento santo. Sí, porque el llamamiento, por eso a los que estos que llaman y son engañados se han salido del llamamiento santo. Se han vuelto del santo mandamiento. Por eso dice que aún hasta los escogidos serán pues engañados. Pero oigan bien aquí la diferencia. Dice, quien nos salvó, llamando con llamamiento que es santo. Y luego dice, no conforme a nuestras obras. Por eso les decía yo lo de Pablo. ¿Ustedes creen que Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, al Señor le gustó las obras que hizo? Al Señor le gustó cuando estaba delante de Esteban y vio cuando lo mataron y él dijo, sí, denle. ¿Ustedes creen que esas obras le agradaron al Señor? No. ¿Y por eso le habló a Pablo? No. Es que eso es como venimos hablando. Nadie sabe, ni pues nosotros podemos entender lo que Dios hace y por qué lo hace. Por eso nosotros tenemos que estar tranquilos, sabiendo en lo que hemos y en el que hemos creído. ¿Sí? Ahora repito el 9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Por eso les digo que todos tenemos un propósito. Quizás ahorita usted no sepa o no lo vea, pero si tiene que llegar ese propósito, Dios le va a manifestar en sueños, le va a presentar personas, le va a poner visiones, le va a poner gente, y usted tiene que tener oído y tener paciencia para ver qué es lo que Dios le está diciendo. Usted no más diga, yo voy a ir a la iglesia a ver qué pasa. No, tienes que entender que tú estás en la Biblia como iglesia, como persona, como mujer, como hombre, y Dios dice que hay un propósito. Amén. Dice, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y luego dice, antes de los tiempos de los siglos. O sea que desde antes que usted y yo naciéramos, ya Dios ya vio lo que tú ibas a hacer en el Señor, la obra en la que ibas a trabajar, a las personas que les ibas a hablar y de qué manera tú te ibas a trabajar y a temer a Dios. Si es que creíste. Si no, entonces creíste y alguien te está predicando en vano. Fíjate lo que dice en el 10. Dice enseguida, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Luego dice, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahora, vuelvo y repito lo mismo. Todos aquellos que no están en el Señor Jesucristo, que no es Él la cabeza de la iglesia donde ellos están, y ellos no pertenecen al cuerpo, de ninguna manera van a recibir ni entender ni saber el propósito de Dios en sus vidas, porque están fuera del redil, no están dentro de las ovejas del Señor todavía. Quieren ser salteadores, no quieren entrar por la puerta principal que es Jesús. Yo soy la puerta, dice el Señor. Por eso entendamos todo esto está bien en orden. El que se sale para los lados a pegar de gritos y a enredarse y a perderse es uno mismo. Pero Dios tiene todo muy en orden aquí. Tiene todo al pie de la letra. Aquí la gente que se quiere perder es porque quiere torcer las escrituras. Pero si uno presta atención y paciencia al Señor, Dios va a mostrar, Dios va a enseñar. ¿Y saben qué? Nos vamos a gozar en las verdades. Y vamos a creer cada día que Dios existe. Pero si nosotros nos salimos, nuestro gozo nunca va a estar completo. ¿Sí? Por eso cada que el Señor repetía las cosas a los discípulos, les decía, y les digo esto para que su gozo esté completo. Qué hermoso es eso, que Dios tenga la dedicación de entre un mundo tan grande, tanta gente, tantas razas, tanta gente que quiere prestar y hace y deshace creyendo que agrada a Dios y no se les manifiesta y se te manifiesta a ti. ¿Cómo te sientes? Eso es algo que no cualquiera lo tiene. ¿Sí? Si lo sientes y lo has palpado con la presencia de Dios en ti. Eso es a lo que me refiero. Gloria sea el Señor. Por eso estamos viendo hoy en día esto. Miren. Te repito el 10. Porque ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aleluya.
Vamos siguiendo leyendo ya acá en Colosenses 1:27 creo que nos quedamos. Después de que leímos que esos misterios han sido puestos y presentados y estaban guardados durante siglos y edades, habían sido manifiestos a sus santos. Ya veímos que sí. Por eso es que si usted es miembro de una iglesia y no ha recibido misterios ni en su casa, ni en sueños, ni por parte de ningún pastor, ni nada, algo anda mal ahí. Amén. Vives oyendo lo mismo que dice ese hombre y tú vives estancado en lo mismo que tú piensas siempre. No has crecido, sigues en las mismas cosas que creíste ahí por ahí cuando era nomás cualquier cosa. No has avanzado todavía espiritualmente para tú poderle decir a alguien lo que Dios ha hecho en ti. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que está pasando. Pero miren, vamos a seguir leyendo en Colosenses 1:27. Dice, a quien Dios quiso dar a conocer. ¿Sí? Luego dice, las riquezas de la gloria de este misterio. Y luego dice, entre los gentiles. No dice los judíos. ¿Sí? Porque a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Entonces, ¿a dónde se fue este apóstol? A los gentiles a predicar. Eso es lo que le dijo. Por eso dice aquí la Biblia, y la Biblia se reafirma y se vuelve a reafirmar a través de todos los tiempos con las mismas cosas y las mismas intenciones. Dice el 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y lo dice, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por eso se lo repito otra vez. No Jesús en tu vida, no misterio, no cielo, no bendición, no hay nada. No, que yo creo en Dios. ¿Oh, sí? Creer en Dios es creer también en Jesús. Así como le das honra al Padre, honra al Hijo. Si no, no hay nada. ¿Saben a eso? Dice entonces, en el 28, a quien anunciamos, oigan bien este parecer de este Pablo, para el pueblo entero. Oigan bien, esto es lo que debemos hacer todos aquellos que conocemos algo de Dios. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre. ¿Sí? No dice a quien nosotros invitamos a la iglesia y los aconsejamos malamente o asolapamos con ellos ahí, no. Aquí dice la verdad de lo que tiene que hacer un verdadero hombre de Dios y una mujer. A quien anunciamos amonestando a todo hombre, pero no hay que amonestarlos que andan mal. ¿Sí? Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, oigan bien, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cómo vas a presentar tú a Cristo Jesús si todavía ni le has creído a Él? ¿Te fijas? Por eso mucha gente ya está fuera y dice, no, yo voy a la iglesia, yo creo esto, yo creo en el pastor yo le tengo hasta miedo. No, es que es Dios, no el pastor, al que tú le tienes que temer. Ya lo demás viene, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadido. ¿Sí? Así es como es esto. Entonces, hay que buscar, ¿verdad? Y hay que saber, porque aquí está diciendo, perfecto, tenemos que presentar a todo hombre en todo a Cristo Jesús. De otra manera, nada podemos decir nosotros. Si no tenemos a Dios morando en nosotros, usted no puede hablarle a nadie de Dios. Usted repite palabras ahí sin sentido. La Biblia dice que Él murió y ahí está usted sigue hablando sin sentido. Hablando como una máquina grabadora o como un perico que oye y repite y no entiende ni él mismo lo que está diciendo. Sí, porque Dios no está ahí con él. Es lo que estoy tratando de que entiendan. Por eso en los misterios de Dios para nosotros, ¿sí? Para todos aquellos que Él ya preparó. Vamos siguiendo avanzando aquí. Fíjense cómo dice acá abajo. Dice en el 29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. O sea que Pablo vuelve y repite lo mismo que les estoy diciendo, que cuando él se movía y él trabajaba, no era su capacidad, en su habilidad, sino que era, como él explica, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces toda la gente que dice, yo no digo, Pablo era esto, no, es que Pablo, Dios se quiso, ¿verdad?, manifestar en Pablo muy, muy fuertemente. Por eso la gente dice, no, yo no puedo, no, usted puede hacer eso y más. Si usted presta su corazón y se entrega lo más que puede hacia el Señor. Dice en el 2.1, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, dice el apóstol. Dice, por los que están en la Odisea, por todos los que nunca he visto,
nunca han visto mi rostro, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, para alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Oigan bien lo que dice aquí. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ustedes sabían que todo está encerrado en ellos dos. El conocimiento, el poder, la sabiduría. Por eso es que mucha gente dice, explíqueme esto, o dígame esto, o qué quiere decir aquí el Señor, o quién lo dice. Así como dijo el hombre este que venía de adorar en Israel, ¿se acuerdan? Que después mandó a que hablara con él y todo eso, porque él no entendía lo que decía. Dijo, ¿de quién dice esto? ¿De él mismo o qué? Por eso mucha gente, oigan bien, no tiene un discernimiento, porque no es que Dios no les quiera dar, porque la Biblia dice que el que no tenga, pida y se le dará, pero es que no han creído, simple y sencillamente no han creído, o viven en total desobediencia, no sé qué es. Pero aquí está, que Pablo dice que él quiere que sean consolados los corazones, dice, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, para que puedan saber, para que puedan entender y decir, yo sí soy un cristiano, yo sí he sabido, Dios me ha hablado, tengo las pruebas en mí. De otra manera vamos a estar como los demás, pensando que sabemos y no sabemos nada. Eso es triste y feo. Dice en el 3, dice, a quienes están escondidos, oigan bien aquí, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y tú no eres pastor, tú no eres líder, pero Dios te quiere dar sabiduría y conocimiento. ¿Te gustaría ser un cristiano con sabiduría y conocimiento? ¿O te gustaría ser alguien que te hable un día de algo, tú creas, venga otro te hable algo de otro, y tú creas, venga, y ahí te la lleven, que te traigan como una pelota a ti en el aire, entre líderes, y tú ahí peloteando y yendo de lado a lado? Cuando ya Dios te está diciendo que en ellos está escondido el tesoro de la sabiduría y del conocimiento. Y esto no es para líderes, es para todos aquellos que deseen irse al cielo con Él. Amén. Fíjense cómo dice en el 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Oigan eso. Pues eso es lo que les dije ahorita. Que si ustedes no se preocupan de recibir verdad, misterio de Dios en su totalidad, unión, en su propia comunión con Él, va a venir alguien más y les va a hablar. Y les va a decir, mire hermano, venga para acá, mire hermana, venga para acá, aquí está la presencia, aquí está la gloria, hermano. Y usted no va a saber ya ni qué. A usted lo van a llevar de arriba para abajo, de abajo para arriba. Pero hay que tener mucho cuidado, porque solo existe alguien que te puede engañar a ti. ¿Sí? Vamos a ver, ¿quién es ese? Segunda de Corintios 11:13. Denle para atrás, ya casi vamos a acabar. Gloria sea el Señor. Dije, segunda de Corintios 11:13. ¿Quién es aquel que puede engañar a aquellos débiles, inconstantes, que no se afirman en el Señor, que no permanecen en la fe y en las verdades del Evangelio? Bueno, aquí está. Segunda de Corintios 11:13 dice así. Dice, porque estos son falsos apóstoles, hoy nomás, obreros fraudulentos, o sea que andan en las obras. Son obreros, trabajan, usted los ve día a día. Hermano, venga a la iglesia, hermano, está abierto todos los días. Hermano, aquí estamos de 8 de la mañana. Obreros, ahí están ellos ahí. Ellos ni trabajan quizás o se esfuerzan, pero son obreros, ¿qué? Fraudulentos. Fraudulentos, ¿verdad? Y luego dice enseguida, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Eso es lo que quieren ustedes hoy en día? No creo. No. La iglesia del Señor tiene que estar bien puesta en las verdades de Él. Aquí están las advertencias. Dice en el 15, así que no os extrañe si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, dice, cuyo fin será conforme a sus obras. No me brinqué el 14, ¿no? Dice el 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, ahí está, se disfraza como ángel de luz. ¿Sí? Hasta afectó eso aquí, ¿verdad? O sea que eso es muy terrible. Que si nosotros no le dedicamos tiempo al Señor, no nos preocupamos, no andamos en temor, va a venir alguien rápidamente que parece que es, pero no es. Y usted va a decir, es que Él me habló, Él me llevó a la iglesia, me dieron de comer, yo no pagaba, me iba y me traía en su carro. Eso era muy agradable, me ahorré dinero, pero ¿qué te vas a perder? ¿Sí? O sea, por lo que te va a dar, tú te vas a perder. Repito,
el 13 para poder entender bien. Dice, porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora, tú pudieras ver quién es Satanás, ¿verdad? ¿Disfrazado o no? O tú sigues al hermano, disque falso o verdadero, ¿no? O sea, hay que saber. Por eso dice que hay que probar los espíritus. Tú tienes que ver, tener mucho cuidado. Dice, así que no es extraño, ¿verdad? Si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, mal. Las obras malas acaban mal. Ahora vamos a leer este también. Efesios 4:14. Gloria sea al Señor. Efesios. Oigan bien este. Aquí está la advertencia del por qué nosotros tenemos que tener cuidado. Y Pablo dice, para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque sí existen ellos. ¿Sí? Hoy en día sabemos de muchas sectas que sí tienen grupos, miles de millares de diferentes países bien engañados. ¿Sí? Tenemos iglesias grandes, o sea, le llaman iglesias. Están sacados, no sé de dónde están sacados y para dónde vayan, pero no van al cielo. Tenemos hoy en día, tenemos la luz del mundo, una secta muy grande, que vienen hasta de otros países a seguir a este apóstol. No siguen a Jesús ni el Evangelio de Dios, siguen a ese hombre. Tenemos la luz del mundo también, ¿verdad? Ya lo dije. Tenemos, ¿cuál es la otra? Pare de sufrir. Ellos también ahí están muy metidos ahí. Pero tenemos nosotros que tener cuidado, porque esto es lo que pasa. Mucha gente dice, bueno, yo empecé aquí, yo voy para allá, yo empecé allá, y ahí se la pasan llevando de iglesia de lugar en lugar. Pero vean lo que dice Efesios 4:14. Dice, para que ya no seamos niños. Dice, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea que es una realidad que sí los llevan de doctrina en doctrina. Dice, por estratagema, amén, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vean lo que ellos hacen. ¿Qué es lo que empeñan? Lo que hacen, bueno, puras mentiras, como el mismo diablo. Eso es. Les dicen una cosa por otra, engaño. ¿Quién es el que hace eso? El padre de mentira. O sea que están en sinagogas de Satanás, están en lugares diabólicos, aunque se vean limpios, aunque se vean sin imágenes, aunque se vean sin ninguna hechicería, sin ninguno. No, las puras doctrinas te hacen a ti ser parte del enemigo. No, que ahí se mira bien. Se mira todo limpio, no hay imágenes, no hay nada, el pastor se pone ahí y las hermanas, las faldas, el velo y todo ahí, pero la doctrina es lo que te vas a llevar de otro lado. Por eso estamos leyendo esto. Mira, doctrina, todo viento de doctrina por estratagema de hombres, dice que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Luego dice, sino que siendo la verdad en amor, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, dice el apóstol, en aquel que es la cabeza. Aquí está otra vez, esto es Cristo. ¿Se acuerdan que veníamos hablando de la cabeza del cuerpo? De todas estas cosas, de la iglesia, aquí está la unión. Dice el 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En otras palabras, la gran mayoría que están en los verdaderos templos de Dios son trigo y no cizaña. En la gran mayoría. Hay cizaña siempre, pero aquí dice que por la unión de ellos y creyéndose ahí unos con los otros van creciendo en actividad propia. Cada miembro recibe su crecimiento para la edificación en amor. ¿Sí? Por eso esas son las señales que nosotros podemos ver de que si nosotros vamos en verdad o vamos en mentira, como iglesia del Señor. Es la verdad, o sea, al final de cuentas vamos a darle cuentas al Señor nosotros ahí. Ya casi vamos a acabar acá. Vayan conmigo a Colosenses 2:5, dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, dice Pablo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo, dice así el apóstol. Dice el 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Ahí está otra vez.
La misma exhortación de que si tú una vez creíste y tú fuiste participante y sellado por el Espíritu Santo, te acuerdes y sepas y entiendas que todo es en lo mismo. Por eso el Señor, como leíamos nosotros, el Señor no va a cambiar, el Señor es el mismo. Todas las cosas subsisten, permanecen en Él, en lo mismo. O sea, no va a haber cambio de variación cuando Él se manifieste y cuando Él haga las cosas. Tenemos que tener cuidado de no ir a probar y andar tratando cosas que nada tienen que ver con el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso vean lo que dice Colosenses 2:6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. ¿Sí? Ustedes se imaginan que alguien que nos va a sacar de la verdad a la mentira, les va a hablar de Jesucristo, es lo que menos hacen. Porque el hablar de Él van a hablar verdad y es lo que no tienen verdad. Amén. Amén. Dice en el 7, arraigados, sobreedificados, oigan bien, en Él y confirmados en la fe. Dice, así como habéis sido enseñados a abundar en acciones de gracias. O sea, enseñados por quién? Por Dios, por el Señor, a través del Espíritu. Vamos a leer y ya vamos a cerrar acá. Busquen Primera de Tesalonicenses, amén, 4:3. Es que estos temas son de mucha importancia. Yo no sé, porque ya los tiempos se están dando donde muchas personas están ya cambiando muchas cosas que antes ellos decían ser por algo que es una vil mentira, ¿verdad? Porque ya todo lo que estamos viviendo es cada vez más difícil de sostener y de llevar, pero nosotros los que le hemos creído al Señor sabemos que Él es ¿qué? Fiel y justo. Amén. Busquen 1 Tesalonicenses 4:3. Amén. Amén. Oigan bien cómo dice ahí. Ahí está la voluntad de Dios. Alguien dice, bueno, pero la voluntad de Dios pueden ser muchas cosas. Que yo haga esto, que yo haga lo otro, que yo la gran comisión, que vaya y haga. Pero entiende lo que dice la palabra. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es que de otra manera tú no puedes caminar en Dios, ni hablar, ni decir, ni predicar, ni ser bendecido, ni ser tocado, ni recibir. Si no estás en bendición, estás apartado o apartada de Dios. Amén. Eso es lo que pasa. Gloria a Dios. Eso es lo que pasa cuando nosotros no nos apartamos o creemos que decimos, bueno, yo ya fui y ahí ya hice presencia, ¿no? Delante del Señor. Yo ya fui a la iglesia. Yo ya me bauticé. Pero se vuelven a vivir como eran antes. Y dicen, no, es que la iglesia es muy enfadosa. ¿Tengo un día de descanso y para estar en la iglesia? No. Yo tengo un día y ese día es para mí. Dicen, no, es que ya nosotros ya no somos los mismos. Estamos ya entregados a vivir con aquel que nos llamó. Por eso dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahora, solamente tú sabes y yo el que apartarnos, el cómo movernos. No necesitamos que venga y nos reprenda el hermano. Cuando leemos la palabra, nosotros sabemos la obediencia, nosotros sabemos el camino, la verdad y la vida, que es Jesús. Amén a eso. Fíjense cómo vamos a leer aquí en el 7 y en el 8. Alguien dice, bueno, ¿qué hay que hacer para estar en paz, para estar bien tranquilo? Bueno, la Biblia dice en el 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y luego dice, así que el que desecha esto, porque hay gente que lo ve a uno hablar con tanta autoridad, con tanta seguridad, con tanta verdad, y dicen, ese hombre está loco. Siempre predica la negatividad, siempre predica del infierno, siempre predica del pecado y no predica nunca del amor. ¿Saben que si no predicara yo del amor, no oyeran lo que están oyendo? Porque el amor es la palabra del Señor, los estatutos y los mandamientos. Siempre he predicado del amor, aunque parezca que no. Por eso dice, así que el que desecha esto, ¿qué es esto? Lo que usted oye constantemente de parte de Dios. No desecha a hombre, dice la Biblia, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Sí, y estamos hablando ya de personas apartadas, escogidas, llamadas, formadas, que se ponen en contra del propio Dios y lo rechazan, porque ya se les dio el Espíritu Santo. Eso es lo que quiero que entiendan.
No estamos hablando de inconversos, no estamos hablando de gente incrédula que no ha venido a los pies de Dios. Estamos hablando de los que dicen, esto no me gusta de Dios, yo no lo acepto. Bueno, repito el 8 y aquí cerramos ya. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. ¿Cómo les parece? Que también nos dio de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, tenemos en cuenta todo esto, que de la única manera que podemos recibir los misterios de Dios es en la santidad y en el temor de Dios. Amén. Que Dios los bendiga.